nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Que la gracia y la paz de Jesucristo resucitado esté en sus corazones. Qué alegría, hermanos, nos encontramos en su programa La Tierra de la Esperanza. Somos Lumen El Salvador. No nos cambie, pronto regresamos. No está aquí, ha resucitado. Es el anuncio que sostiene nuestra esperanza y la transforma en gestos concretos de caridad. ¿Cuánto necesitamos dejar que nuestra fragilidad sea ungida por esta experiencia? ¿Cuánto necesitamos que nuestra fe sea renovada? ¿Cuánto necesitamos que nuestros miopes horizontes se vean cuestionados y renovados por este anuncio? Él resucitó y con Él resucita nuestra esperanza y creatividad para enfrentar los problemas presentes, porque sabemos que no vamos solos. Palabras del Papa Francisco, pronunciadas en la homilía de la Vigilia Pascual. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 en adelante. El primer día, después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con lo que había sido cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la Escritura. Él debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Qué alegría, queridos hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. Hoy quiero entregarte este mensaje que llegue a lo más profundo de tu corazón. Salid de las tumbas para experimentar la alegría del Señor resucitado. La liturgia de la Pascua grita y canta: el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya. Esta es la Pascua del Señor. Estamos llamados a proclamar este mensaje de alegría, este mensaje de esperanza, este mensaje de fuerza. Desde nuestra propia voz y también con el testimonio de nuestra propia vida. La fuerza de la resurrección de Jesús es también resucitadora y por ello toda la iglesia está llamada a una vida nueva. Y la Pascua precisamente es un llamado a todos los cristianos, que existe una vida nueva, de salir de las tumbas para experimentar la alegría del Señor resucitado. Salir de las tumbas de la vida. Salir de las tumbas a la vida de la gracia. Esta es la llamada constante de Jesús resucitado al corazón de cada uno de sus hijos, al corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en la
carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es decir, buscad las cosas del bien, las cosas santas, las cosas buenas. Pero podemos pensar en distintos tipos de tumbas. Una primera tumba es el encerramiento en uno mismo. Es la tumba de los apóstoles encerrados en el cenáculo, con miedo, temerosos, llenos de angustia. Otra es la tumba de la duda y de la incredulidad. Es la tumba de los discípulos de Emaús. Y una tercera puede ser la tumba de la tristeza y el llanto amargo, como el de María Magdalena, por un presente difícil que no nos permite ver la realidad completa y donde no tenemos plena seguridad del futuro. Precisamente en unas circunstancias como en las que nos encontramos en estos momentos, es necesario que este mensaje nos llene de fortaleza y nos llene de esperanza. La tumba está vacía, Cristo ha resucitado, Él ha vencido la muerte, Él se ha levantado triunfante y ha vencido el poder del pecado. El Papa Francisco nos hace una llamada constante a ser una iglesia viva y para ello debemos escuchar y acoger este llamado. Salgamos de nuestra tumba. Somos una comunidad de apóstoles en misión que necesita proclamar la alegría, la felicidad y el anuncio gozoso de que Cristo está vivo y de que su poder está presente entre nosotros. Precisamente en la exhortación apostólica que el Papa nos dio hace poco, nos dice en la Christus Vivit, nos invita a una vida nueva, a que salgamos pues liberados de las cadenas de la muerte. Y precisamente yo me quiero ahora detener en esas tumbas de las cuales debemos salir para la vida. Esas tumbas que debemos dejar para poder proclamar la vida nueva, para poder proclamar la alegría, para poder recuperar la esperanza, para poder recuperar nuestras fuerzas y salir al encuentro como Cristo sale al encuentro de nosotros. Les decía que una primera tumba de la que debemos salir es del encerramiento de uno mismo. El hecho de que estemos ahora en día, en un momento, dada la circunstancia que el mundo ahora tiene de esta pandemia, de estar en una cuarentena domiciliar, no implica que estemos encerrados en nosotros mismos. Debemos estar en casa, pero compartir con la familia. Debemos estar en casa, pero con el corazón abierto a la alegría y a la esperanza de una vida nueva, de una vida llena de fe, de una vida con Cristo resucitado. Si has perdido el vigor interior, dice el Papa en la Christus Vivit en el número 20, si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de resucitado, el Señor te exhorta. A ti te digo, levántate. Levanta tus ánimos. No tienes por qué estar ahora agobiado. No tienes por qué estar ahora ahí en esa depresión. No tienes por qué ahora quedarte en la tristeza, sucumbido en el miedo, encerrado en la tumba del terror. Es momento de salir con el corazón, de levantar nuestra alabanza al Dios de la vida, de exultar desde nuestro interior, desde nuestro corazón, de que Cristo ha resucitado y de que Él vive en nosotros y que está presente en nuestros corazones y en nuestra vida. Uno de los rasgos más tentadores de nuestra sociedad que impide esta salida es el individualismo egoísta.
que muchas veces nos llena de terror, porque el ser humano muchas veces se encierra en sí mismo y solamente para sí mismo. Las personas se consideran aisladas y el individuo solo existe por sí y para sí. Esta tumba lleva a la muerte porque incapacita para vivir en la comunión con los demás, con la alegría profunda de la comunión de los santos vivos en la que reconocemos que el Señor nos ha hecho unos para otros para el enriquecimiento común de todos. Es necesario salir de esa tumba del individualismo. Es eso justamente lo que vemos en Pedro y Juan cuando van corriendo al encuentro de Cristo resucitado, saliendo de sí mismo, dándose cuenta de que no existen solo para sí, sino que hay un otro, alguien fuera de ellos mismos que les trae de tal modo que están dispuestos a arriesgar la vida entera para descubrirle. Y una vez que han encontrado ese otro, ven y creen. En ese encuentro, el que les hace capaces de la proclamación de la vida, que es la fe, esta experiencia es la que los transforma en apóstoles y en anunciadores de la nueva vida, de la vida en la gracia, de la vida llena de fe, de la vida llena de esperanza. No puedes quedarte en el individualismo. No puedes quedarte en la tumba del individualismo, encerrado en ti mismo. Es necesario ser solidario, es necesario salir de ahí y proclamar la vida nueva, proclamar la vida en la gracia del Señor. Y una segunda tumba de la que debemos salir es la tumba en la cual podríamos yacer muertos. Es la duda sistemática y existencial. Muchas veces, queridísimos hermanos, muchas veces esta segunda tumba es tan común en los hijos de nuestro tiempo. Esta tumba es extremadamente venenosa. Esta tumba acaba con la muerte, dado que es la puerta de salida y nos parece inalcanzable el sentido a varios metros bajo de la tierra. La persona que sufre verse en esta tumba se siente encerrada en una oscuridad sin salida, incapaz de superar la trampa. Así estaban los discípulos de Emaús. Se marchaban a Jerusalén y se alejaban de la solución que necesitaban. Huían errantes, agobiados por sus dudas, mientras iban por el camino, incapaces de salir de sí y de ver la verdad ante sus ojos. La verdad capaz de sacarles de aquella duda existencial. A veces, queridísimos hermanos, estamos más pendientes del problema que tenemos que de la solución que se nos presenta. A veces estamos más pendientes del problema que nos sucumbe que la solución que nos tiende la mano. Y Cristo es la solución para todos nuestros miedos, para todos nuestros temores y para todas nuestras desesperanzas. Debemos creer en Él. No podemos quedarnos ahí en ese encerramiento de nosotros mismos. No podemos quedarnos en la duda existencial. Debemos tener fe. Los cristianos somos hombres y mujeres llenos de fe. Y creemos precisamente, aún en medio de esta circunstancia, creemos que con la gracia de Dios y con el poder de Él vamos a salir adelante, con su fuerza, con su misericordia y con su gracia. Ante esta tumba, el único capaz de hacernos salir es el Señor mismo, al manifestarse presente y misericordioso en la fracción del pan, que es la realidad de sí mismos, muerto en la cruz y resucitado por cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus ansias? ¿Cuál es la oscuridad que necesitas vencer hoy para salir
para salir de la tumba y ser miembro vivo y capaz de correr y de proclamar a los demás la grandeza de esta gran noticia de que Cristo vive, de que Cristo está vivo, de que Él ha vencido la muerte y que con Él no hay temor. Con Él podemos vencer, con Él somos vencedores, con Él también nosotros podemos ser victoriosos. Dejemos experimentar en nuestros corazones la alegría de estar llamados a transmitir esa civilización del amor, a transmitir la alegría de la esperanza, la alegría de la resurrección. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. Palabras del Papa Francisco pronunciadas en la homilía de la Vigilia Pascual. Una tercera tumba entre muchas tumbas posibles es la tristeza. Esa tristeza que nace del interior del alma y sale incontrolablemente como el llamado apesadumbrado de María Magdalena, que está llorando afuera del sepulcro. Es una amargura del alma que opaca la capacidad de ver en nuestro interior para descubrir al Señor mismo presente en nuestro corazón, aún en medio de los dolores más hondos y profundos de nuestra vida. Aún en medio de las circunstancias difíciles y de todas aquellas cosas que nos agobian y que pueden presentarse a lo largo de nuestra existencia, de nuestro camino y de nuestra historia. Como les decía anteriormente, muchas veces estamos más pendientes del problema que tenemos que de la solución que se nos presenta. Muchas veces estamos más aferrados a la tristeza, al miedo, al terror, que a la fortaleza, a la seguridad que en Cristo, que Él nos presenta la fuerza y la gracia para poder salir adelante. Sal de esa tumba, sal de la tumba de la tristeza, sal de esa tumba de la tristeza, del miedo, y comienza a mirar a Cristo vivo, a Cristo resucitado, a Cristo que te da fe, a Cristo que te da esperanza. Sí, salir de esa tumba de la tristeza y poder cantarle al Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor, como canta el salmista. Esta oración está llamada a ser la oración de cada uno de nosotros, aunque tal vez clavados en nuestras cruces personales, sabemos que Cristo resucitado está presente y que el sufrimiento en nuestra vida personal y en nuestra vida tiene un sentido y que la muerte no es la última palabra. Muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nos dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 55. Las heridas de Jesús resucitado, así como sus llagas vistas y tocadas por nosotros, pueden alegrar nuestros corazones y hacen posible que confiemos nuestra fe como Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Hermano y hermana, nunca antes habíamos visto tanta entrega, tanto amor a Dios, tanta cercanía hacia Dios como ahora. Sí, porque a veces las circunstancias de la vida nos acercan también más a Dios, y debe ser así, porque en Él
podemos recuperar las fuerzas, porque en Él podemos recuperar la fe, porque en Él podemos recuperar todas aquellas cosas que las circunstancias de la vida nos hacen perder fuerzas. Confía en el Señor, acércate a Él. Ha llegado la hora de clamarle, de proclamarle. Ha llegado la hora de clamar su nombre y de poder decirle, Señor mío y Dios mío, porque su misma palabra nos dice que cuando hay un pueblo que se humilla, entonces el Señor responde con misericordia y con gracia. Recobra la fe, sal de la tristeza, sal de ese terror, sal de esa depresión, sal de ese ensimismo para poder salir al encuentro del resucitado, al encuentro del que es la vida, al encuentro de Cristo. Desde esta experiencia del encuentro con Jesucristo resucitado, debemos de salir entusiasmados, debemos de salir llenos de alegría, debemos de salir llenos de esperanza, debemos de salir entusiasmados a los caminos y a las calles de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de la familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Si te ven a ti entusiasmado, lleno de fe y lleno de esperanza, también levantarás a otros y recobrarán la alegría, recobrarán la esperanza. No puedes quedarte ahí. Hay que salir proclamando la gracia de Dios, ya no buscando desesperadamente al amor de nuestras vidas, sino para hacer partícipes de este amor, especialmente a los más necesitados de un encuentro personal con Él. ¿Y en qué consiste entonces proclamar esa gracia del Cristo vivo, del Cristo resucitado, del Cristo misericordioso, del Cristo que nos ofrece nueva vida? Dice el Papa Francisco en la carta, en la exhortación apostólica Christus Vivit, número 32. Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido y también es la juventud de un mundo que espera con dolores de parto ser revestido con la luz de su vida. Cerca de Él podemos beber del verdadero manantial que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros grandes ideales y que nos lanza a una vida que vale la pena. Qué hermosas estas palabras del Papa Francisco, que sin lugar a duda en este momento preciso nos llenan de esperanza y nos llenan de alegría, nos llenan de fuerza, porque encontrarnos con el resucitado y volvernos protagonistas del anuncio del Cristo que vive, del Cristo resucitado, del Cristo que está vivo, implica que seamos capaces de anunciar, dice el Papa, 3 verdades fundamentales para nuestra existencia y para toda la humanidad. La primera de ellas es que Dios te ama y que por su inmenso amor Él se entregó en la cruz, entregó su vida allí y por ese amor infinito resucita triunfante al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Dios te ama. Nunca te ha dejado solo, nunca te ha abandonado. Dios te ama, Él siempre ha pensado en ti. Dice su palabra que eres maravilloso a sus ojos. Dice su palabra que te lleva tatuado en la palma de su mano. Eres maravilloso ante los ojos de Dios, eres estimado. Esa gran verdad no debe de pasarse, debe de quedarse en tu interior. Esa verdad debes creerla. Dios te ama, Él nunca te ha abandonado, aún en los momentos más difíciles de la vida.
Él siempre ha estado contigo. Y una segunda verdad es que Él nos salva. Él ha venido para hacer la salvación nuestra. Esa segunda verdad es que Cristo por amor entregó su vida por nosotros y nos ha salvado. Y esa salvación está dada, está entregada. No has quedado en la deriva, hermano y hermana. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te acongojas ante las noticias y ante las circunstancias que el mundo actual está viviendo? Al contrario, debes tener fe y creer de que Cristo ha venido precisamente para ser nuestra fuerza y para darnos vida y vida en abundancia. Y una tercera verdad, nos dice el Papa, esa tercera verdad es que Él vive. Y hay que recordarlo una y otra vez. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Y la alegría pascual es precisamente encontrarnos con esta gran promesa que el Señor nos ha hecho. Cuando ya antes Él nos había dicho, estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón. Y esa alegría nadie se las podrá quitar. Nadie se las podrá quitar. Si tú crees en el Señor, si tú crees en Cristo, si tú crees en Cristo vivo, nadie podrá quitarte esa alegría que te da Cristo resucitado. Aún ni la muerte física, nada, ni la enfermedad, ni cualquier circunstancia, ni cualquier problema. Cristo está vivo. Aleluya. Él ha resucitado. Alégrate, el corazón, alégrate, llénate de vida, porque Cristo ha vencido la muerte. Hermano y hermana, que este mensaje te llene de fortaleza, te llene de esperanza. Y recuerda, Cristo está vivo y con Él también tú y yo somos victoriosos. Que Dios le bendiga. Yo quiero ser como Moisés.